Bueno, podemos hablar de la deriva genética. Imaginaos, o sea, la evolución biológica se puede traducir, se puede definir más o menos como cambios en la frecuencia de tipos de replicones en una población. A ver si se me entiende. Si hay, imaginaos que se generan replicones A, B y C. Del A se generan el B y el C, entonces hay replicones A, B y C en un momento dado. Sin que haya mutaciones o cambios del C, del B o del A nuevos para generar el D y el E, por ejemplo, sin que haya modificaciones nuevas, si se modifican las tasas, el número de A's en la población o el número de B's en la población respecto a los demás, eso ya es evolución. O sea, bueno, si se modifica el número de B's en la población, se modifica el número de A's y de C's en la población también. Bueno, habría que ver la probabilidad. Pero que aumente un número que cambie el número de cada uno de un tipo de replicones en una población ya es evolución biológica. Y, por ejemplo, hay un caso particular que se usa mucho para que se entienda esta situación. En Reino Unido, bueno, a lo mejor lo oísteis ya en el bachiller, precisamente porque se usa mucho, que es el caso de la polilla Biston betularia. ¿Conocéis eso? ¿Conocéis? ¿Os suena la especie? Biston betularia. Biston betularia. Si lo dije bien, vamos. Es una polilla que aún existe en Reino Unido y que en la que siempre hubo, desde que se sabe que existe, dos tipos de color, ¿vale? El blanco y el negro. Antes de la Revolución Industrial, finales del siglo XIX, los abedules de los alrededores de Londres eran blancos, los troncos, y la variable blanca se camuflaba bien de los depredadores, mientras que la variable negra era depredada muy fácilmente. Aparecía, nacía, o sea, bueno, después del capullo aparecía la polilla y las aves la depredaban fácilmente. Ocurre que, bueno, claro, depredar fácilmente no quiere decir que no se reprodujeran. Algunas, pues, tenían tiempo de reproducirse y de dejar descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que había poca población de negras y mucha población de blancas en ese momento. Pero después ocurrió la Revolución Industrial y el hollín empezó a cubrir todos los abedules alrededor de Londres. Y la población de alrededor de Londres, de la polilla, empezó a cambiar en frecuencia de color. O sea, empezaron a haber más polillas negras que blancas, porque las blancas no se podían camuflar en los troncos de los abedules fácilmente y eran depredadas más fácilmente por los depredadores. Es decir, hubo un cambio ambiental y ese cambio ambiental produjo que una variante, tuviera más eficacia biológica que la otra variante, ¿vale? O sea, cambió completamente el juego. Pero después, en los 70, 80, bueno, ya no puedo decir si son los 80, 90, 70, hubo
políticas en Londres de limpieza por parte respecto al carbón, ¿vale? Al limpiarlo, después de años, pues los abedules empezaron a dejar de estar cubiertos de hollín y volvió la situación anterior. Los abedules, al ser blancos, permitían que las variantes blancas de polilla se camuflaran fácilmente y las otras fueran otra vez depredadas fácilmente por los depredadores. Y entonces cambió otra vez la población, la frecuencia de las mariposas blancas y las negras. Como íbamos hablando de replicones, en realidad de lo que estamos hablando es de modificaciones de la frecuencia de alelos, que son formas distintas del mismo gen que van a expresar distinto fenotipo, que es en este caso el color, dependiendo de con qué otro alelo esté combinado, ¿vale? Y no me voy a complicar más ahora, no sé si luego tendréis dudas de lo que es el alelo y el locus y todo esto, pero bueno, el caso es que cambios de frecuencia de los distintos replicones ya es evolución biológica. La variante negra no ha desaparecido. La variante blanca no ha desaparecido. No ha aparecido una variante verde, ni rosa, ni gris. Pero al cambiar la frecuencia de variantes, o sea, el número de las distintas variantes en la población, ya hubo lo que se dice evolución biológica. Eso es lo que es la evolución biológica en el siglo XXI. En 1856, creo que fue, 1856, la publicación de El origen de las especies de Darwin. En esa época, evolución biológica era otra cosa, era cambios casi fenotípicos de los organismos a lo largo del tiempo por competencia intra e interespecífica por la supervivencia. Ahora podemos empezar a hablar, dado que ya he comentado. Bueno, déjame hablar de la deriva genética antes, pero después hablaremos de qué es lo que le faltaba a Darwin, que ya lo sabéis, pero bueno, lo comentaré. Bueno, otra forma de cambiar la frecuencia genética de una población es que haya un problema medioambiental muy grande. Medioambiental o del entorno. Digamos que para un replicón el entorno es todo lo que está rodeando al replicón. A ver si entendéis esto. El replicón en un gameto, en un espermatozoide, en un óvulo, el replicón sería el genoma de todo el conjunto de los cromosomas del óvulo o del gameto masculino, o sea, el espermatozoide. Pueden haber dudas y, bueno, pueden haber discusiones sobre si cada replicón, cada gen de ese conjunto de cromosomas podría ser un replicón independiente con su tasa de beneficio en la eficacia biológica del individuo o no. Y eso, bueno, yo voy a intentar escribir un libro acerca de eso, pero no está muy... es para discutir. Pero en todo caso, el entorno de todo el ADN contenido en el cigoto, por ejemplo, sería el entorno de ese ADN, ya es entorno, ¿vale? Es lo que podríamos llamar entorno. Bueno, pues la deriva genética es un cambio de las frecuencias de las variantes de los replicones de la población debido a un cuello de botella que sucede y que le afecta a la población. Por ejemplo, porque sin ejemplos así no sé si queda. La humanidad misma, y no me preguntéis fechas porque es que
Yo lo sabía y está en internet y yo no me acuerdo ni son datos que me quedo. Pero bueno, hubo una quinta glaciación. Sí, hubo 5. Y en la quinta glaciación, espero que no me haya equivocado y haya solo 4, o sea, aquí 5 creo. Bueno, la última glaciación se supone que fue originada porque se cubrieron, bueno, en los cambios climáticos de la Tierra tienen siempre, son generalmente multifactoriales, pero en general, mayoritariamente ese cambio climático fue provocado por la explosión de un supervolcán que creo que está en Indonesia. Bueno, pues cubrió de cenizas y de polvo y humo y CO2 la atmósfera y no permitió que el Sol alcanzara la Tierra, y entonces pues hubo un enfriamiento terrestre muy rápido, y entonces esto produjo pues consecuencias en los organismos y en los humanos. Produjo una masacre, podríamos decir. Produjo un cuello de botella en la humanidad. Éramos no sé cuántos y acabamos siendo, como me parece que como 50 veces menos, 100 veces menos, una barbaridad de menos personas en el mundo, y además distribuidas en el mundo. Cuando tú de 100.000 canicas de distintos colores creas un evento aleatorio que hace que desaparezcan el 80% de las canicas, ¿vale? Aunque sea aleatorio, es decir, no hay desaparición de canicas naranjas precisamente, o rojas, o violetas, o lo que fuere, no. De golpe, aleatoriamente desaparecen el 80% de las canicas, o el 90%. Bueno, pues hay mucha probabilidad de que ese 10% de canicas supervivientes o 20% de canicas supervivientes tengan en conjunto en la población una frecuencia de colores muy distinta que antes. Antes a lo mejor habían rojas, naranjas, verdes y violetas a más o menos en la misma proporción, y después de ese evento que produjo el cuello de botella quedan un octavo de ellas son solo violetas, un octavo son violetas, y luego hay verdes, naranjas y amarillas, y las amarillas son a lo mejor la mitad de las canicas, o a lo mejor son el 60% de las canicas son amarillas. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que independientemente de lo que pase después, pensando en que todas tienen la misma posibilidad de dejar descendencia de canicas de su color después, las amarillas tienen más probabilidad de dejar descendencia amarilla que las naranjas naranja, ¿vale? Y con el tiempo puede extinguirse la canica violeta, por ejemplo. Eso es un cuello de botella, es un cambio en las frecuencias, porque que desaparezca un alelo o un fenotipo determinado por el genotipo, o sea, un color determinado por un gen o un conjunto de genes, que desaparezca uno de ellos ya es un cambio en la frecuencia, de alelos o de replicones. Es decir, hay evolución biológica. Las canicas resultantes tienen más eficacia, han adquirido mayor eficacia biológica por ese cambio. No, puede que sí, puede que no, pero no por ese evento. Ese evento no produce que haya mayor eficacia biológica de la población resultante. Es un evento aleatorio que produce una extinción de un fenotipo, ¿vale? Y eso, aún así, eso se llama evolución biológica. Por eso, la evolución biológica no siempre tiene por qué mejorar la eficacia biológica, no siempre tiene que tener el resultado de una población con mayor eficacia biológica que la original. No siempre pasa.
en momentos concretos. Bueno, entonces ya sabemos que la evolución biológica puede ser debido a la selección natural, puede ser debido a la selección natural, pero sin que desaparezcan fenotipos ni genotipos que producen esos fenotipos, es decir, la población puede mantenerse igual, pero con distinta frecuencia de esos alelos y de esos genes o replicones, y puede ser incluso que esa frecuencia, ese cambio de frecuencia, no se deba ni a la selección natural ni siquiera, sino que sea un cataclismo que produce una masacre dentro de la población. Y entonces la frecuencia cambia solo por ello. Bueno, ahora que ya sabéis desde el punto de vista de Dawkins qué es la evolución biológica, o sea, es la versión moderna, que le faltaba que para llegar a ella a Darwin le faltaban datos e información, pues podemos decir, pues más o menos, que le faltaba a Darwin, y eso también responde a la pregunta de cuál es el error más común que se tiene al pensar en evolución biológica. Los errores más comunes, porque hay muchos. Primero, bueno, Darwin decía que en el sistema natural, en los sistemas naturales, hay competencia entre distintas variantes de individuos, ¿vale? Y esa competencia entre los individuos por primero conseguir alimento, conseguir vivir, simplemente se creaba así, se sucedía así, nadie creaba nada, una selección de los individuos más aptos en esa competencia. Y si esa aptitud venía de una variante o de un fenotipo que se heredaba a la siguiente generación, porque no siempre tiene por qué ser así, si esta variante tiene una base genética y se hereda a la siguiente generación estará formada por mayor número de individuos competentes en esa competencia. Y eso es importante remarcarlo, porque Darwin sí que fue, que a lo mejor pudo haber sido otro antes, como Wallace, que sí que es una historia que es verdad, que Wallace casi lo dijo antes, digamos, casi no, lo dijo antes, pero le dejó publicar a Darwin su libro antes que él publicar sus notas. Pues Darwin lo que dijo es que la aptitud en esa competencia, con su teoría, está diciendo que esa competencia, si cambia, la aptitud de los que hay ahí a una nueva competencia cambia también. Es decir, que la evolución no va en una dirección nunca determinada y previsible. Se mueve con el ambiente, con el entorno en el que los individuos están, ¿vale? Un organismo muy lanudo puede tener más eficacia biológica en el polo norte de hace millones de años, por ejemplo, porque estaba más protegido y en esas condiciones podría sobrevivir mejor y dejar más descendencia fértil que uno menos lanudo. Y entonces la variante más lanudo tendría más eficacia biológica, dejaría más descendencia y la población se encaminaría, o sea, y el resultado sería una población con animales más lanudos. Pero si de repente hay un calentamiento climático, que lo hubo, claro, porque van cambiando, el clima va cambiando, entonces eso produce un cambio en el ambiente y un cambio en las reglas del juego. Bueno, el juego es el mismo, pero ahora el lanudo no va a tener problemas o mayores problemas de dejar descendencia fértil con esa variante lanuda que el que es menos lanudo.
Y entonces, ahora la población va a ir, como con vista pendularia, va a resultar en un conjunto de animales menos lanudos. Entonces, ¿puedes hacer modelos para saber qué podría pasar con una población con un cambio ambiental determinado? Se pueden hacer y se hacen. Pero eso no quiere decir que la evolución esté dirigida a algún sitio. Porque la evolución está, digamos que está pendiente o dependiente de cómo el entorno va cambiando. Algo apto, algo menos apto para el replicón, pues será una cosa u otra dependiendo del ambiente que haya. No sé si me expresé bien ahora. Pero bueno, el problema de Darwin fue, bueno, lo que Darwin decía es, en el libro que lo leí, es para mí un tostón, pero bueno, lo que decía era, bueno, a mí me falta saber por qué hay variantes, porque él parte de que hay variabilidad, y eso ya lo vio, y claro, lo vio antes que Darwin otros. Vale, se entiende. Em, y Darwin decía, bueno, ¿y esas variables? ¿Por qué hay esas variables?